Buenos días tenga cada uno de ustedes. Qué bueno es reunirse para escuchar la palabra de Dios. Es una gran bendición estar en la presencia de Dios, bajo la influencia de su Espíritu. Cuando tú entonas la alabanza con un entendimiento, con esa gratitud, Dios lo toma en cuenta. Así que no son palabras al aire, no es solamente exclamaciones en medio de cuatro paredes. ¿Cuántos creemos que el Espíritu está en medio de nosotros? Amén. Así que con la gracia de Dios, con el poder de Dios, hoy el Espíritu estará hablando a cada uno de nosotros, nos estará ministrando muchas verdades. Yo te sugiero que, si tienes calor, tomes agua, te levantes de tu lugar, pero que estés atento a la enseñanza. La palabra traspasa el corazón como esa espada, así que si venimos a ver a Dios, créeme que Él nos va a estar hablando. Si tienes esa expectativa de que vienes buscando una palabra de parte de Él, Él la va a dar. Así que no perdamos ese asombro de que Dios nos puede estar hablando domingo a domingo. Aun cuando hay dureza en el corazón, Dios nos habla. Pero que no sea esa la actitud, ¿verdad? Sino que sea una disposición a escuchar su palabra. ¿Puedes poner la primera diapositiva? Bien, perdón, antes de todo, mi nombre es Saúl González, predicador de esta iglesia. Si tú vienes por primera vez, es un gusto tenerte en medio de nosotros. Predicamos en el nombre del Señor, en base a la Escritura. Y bien, el título de la enseñanza de hoy es En medio de la tempestad. El tema como tal es que Dios confronta la fe de cada uno de nosotros. Les voy a leer una anécdota. Si gustas, ahí puedes dejar la diapositiva, Dan. Cuentan que un día un campesino le pidió a Dios que le permitiera mandar sobre la naturaleza, que según él le rindiera mejor sus cosechas. Y Dios se lo concedió. Entonces, cuando el campesino quería lluvia ligera, así sucedía. Cuando pedía sol, éste brillaba en su esplendor. Si necesitaba más agua, llovía más regularmente, etc. Cada cosa que pensaba el campesino para su cosecha, lo pedía para su siembra. Pero cuando llegó el tiempo de la cosecha, su sorpresa y estupor fueron grandes, porque resultó un total fracaso. Desconcertado y medio molesto, le preguntó a Dios, ¿por qué salió así la cosa? ¿Por qué no resultó como él pensaba? Si él había puesto los climas que creyó convenientes. Pero Dios le contestó, tú pediste lo que quisiste, mas no lo que en verdad convenía. Nunca pediste tormentas, y esas son muy necesarias para limpiar la siembra, ahuyentar aves, purificarla de plagas, etcétera, etcétera. En la vida real, ¿quién quisiera problemas? En la vida real, ¿quién quiere situaciones difíciles? ¿Quién quiere tempestades en la vida de cada uno? El optimista no es aquel que no ve las dificultades, sino aquel que no se asusta ante ellas, no se echa para atrás. Podemos afirmar que las dificultades son ventajas. Las dificultades maduran a las personas y las hacen crecer. Entonces, en la vida de cada uno de nosotros necesitamos tempestades, tormentas, para madurar nuestro carácter, para limar todas aquellas cosas que nos sirven, para comprender que hay veces
que nos preocupamos por pequeñeces, por nimiedades o por chubascos pasajeros. Así que yo les pido que cierren sus ojos. Vamos a pedirle a Dios de su Espíritu, que Dios nos esté hablando hoy claramente. Amén. Padre, te pedimos en este día, Señor, que sea tu Espíritu, Señor, hablándole a cada persona, Señor. Te pido que tu Espíritu revele la palabra del día de hoy, Señor, a los corazones. El hombre es insuficiente, Señor, al revelar tu palabra, Señor. Que cada persona de los que estamos aquí pueda comprender el espíritu de la palabra, Señor, lo que tú quieres transmitir a cada uno de nosotros. Así ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva? La palabra tempestad se utiliza para designar principalmente aquellos fenómenos meteorológicos que se generan de manera relativamente abrupta y que se componen por fuertes lluvias, nubarrones, truenos y relámpagos, posibles de granizos y otros elementos que contribuyan a generar una sensación de caos. Bien, yo pienso que muchos hemos visto en televisión o algunos hemos estado a la orilla de la playa, sobre todo las personas que han vivido en costa o que son de costa. Recuerdo en alguna ocasión estuve en la playa y al otro día iba a entrar un huracán. Me decía un pescador, yo te recomiendo que te regrese de donde seas porque viene un monstruo. Pues sí, cuando no sabes es algo impactante, así que ya se empezaban a percibir los aires fuertes. Y bueno, tuvimos que salir de ahí. Bien, entonces, la tormenta es algo de corta duración o de algunos días. La tempestad es un momento donde es un caos, donde no se puede estar ahí, las embarcaciones se hunden, etcétera, etcétera. Y bien, alguna característica de la tempestad es que se desata de manera abrupta y por lo tanto tiende a suponer gran poder y energía que no dura más de unas horas o unos días. O sea que no es para siempre alguna situación de esta. Bueno, entonces una tormenta en el mar es algo muy impresionante, pero hay tormentas que azotan a la vida de cada persona. Como el relato que vamos a leer, acompáñame en tu Biblia a Marcos. Te voy a pedir que me estés acompañando en tu escritura. Siguiente diapositiva, hermano. Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante. En este caso, yo creo que muchos han leído este pasaje, cómo Dios mostró su poder en medio de una situación, de una tormenta, y con el fin de darles una lección a sus discípulos. Vamos a leer. Aquel día, Marcos 4:35, amén. Yo quiero que las personas que no traigan Biblia pues vayan entendiendo la imagen, y los que sí, acompáñenme en su escritura, porque a lo largo de la enseñanza vamos a estar citando los textos y ahí van a ir leyendo. No voy a proyectar Marcos, solamente quiero que lo vayan leyendo en su Biblia o viendo la imagen. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal.
y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Este relato viene en los evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En algunos viene muy explicado dependiendo de cada autor lo que quiera transmitir, ¿verdad? Lo que él percibió. Pero bueno, como su nombre lo dice, pudiéramos comparar todos los pasajes, ponerlos en un orden, y te podrías dar cuenta cómo cada autor plasmaba algo que le impresionaba. Perdón, ¿sí se escucha bien o se va la voz? ¿Se escucha bien? Bien. En griego el original, déjale en eso, en griego el original, la palabra que se usa para describir la tempestad es seismos, del cual proviene la palabra sismo, cuando nos referimos a un terremoto. Entonces, cuando la Escritura dice en este pasaje, en el 37, se levantó una gran tempestad, entendemos que fue como un terremoto. Imagínate la barca moviéndose como un terremoto en ese movimiento telúrico, sin control, los discípulos ahí. Y la otra parte que se ocupa, la otra palabra es grande o gran, que proviene también del adjetivo griego megas, lo cual sugiere algo agrandado 1,000,000 de veces. ¿Te imaginas lo que vivieron los apóstoles en la barca? Cuando leemos a veces no tenemos idea de la profundidad o del suceso, solamente nos imaginamos ahí en la barca y cuando tú estuviste ahí en la orilla del mar, viste cómo el mar estaba grotesco y piensas, a lo mejor te imaginas que así fue. Por eso es importante ver las palabras, algunas raíces griegas, para comprender esto en su justo contexto. Entonces, ahora podemos ver, ¿verdad?, cómo la magnitud de aquella tormenta. En estas tormentas se presentan huracanes, ¿verdad? Hace no sé cuántos años, 4 o 5 años, aquí en Cardel entró un huracán. Recuerdan que anegó toda esta zona, toda el agua que el huracán captó, porque sube la temperatura, se calienta, empieza a subir, se cargan las nubes, se descarga en la tierra y bueno, hubo muchas pérdidas. Bien, entonces, cuando la Escritura dice que era una gran tormenta, estos hombres estaban viviendo algo que los hacía desfallecer, que los hacía estar atemorizados. Bueno, de esta lectura vamos a sacar algunos puntos destacados. Este relato es una experiencia para los propios discípulos, es una lección también para aquellos que la leemos, así que no perdamos de vista todo esto. Dice Marcos 4:35, aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Dios hecho hombre estaba dando una instrucción. Jesús les estaba diciendo: pasemos al otro lado, así que es una orden, es un mandamiento que los hombres, cuando escuchan la voz de Dios, Dios me dijo esto. Y ellos lo tenían de manera física, así que les había dicho: vamos a pasar. Pero pareciera que en este punto, amado, cuando Dios nos habla tan claramente, a veces, ¿qué dijiste? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Me podrías repetir? O como a veces no entendemos, pues algo me dijo, pero vamos a subirnos entonces a ver para dónde va esto, ¿verdad? Entonces prestemos atención a cada palabra.
les decía Jesús, pasemos al otro lado. Para los discípulos, amado, este evento era una desgracia, como para cualquier ser humano que esté en medio de una tempestad. Es un momento en el cual no queremos estar. Es un momento estresante, es un momento donde pareciera que el mundo se acaba, no le vemos solución a la situación. Así que dice el siguiente texto, Marcos 4:38, y él estaba en la popa durmiendo. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Mientras ellos luchaban, ¿puedes ver la imagen? Mientras ellos luchaban por controlar la barca, el Señor estaba durmiendo. A ellos les pareció una actitud un tanto irresponsable, así que le despertaron de manera brusca, en medio de acusaciones. ¿Qué pasaría en la mente de ellos? Oye, ¿por qué está el Señor ahí dormido? ¿No ve que nos estamos ahogando? ¿No ve lo que estamos pasando? ¿Por qué pareciera que es indiferente a lo que nos sucede? Que le decía, despiértate, Jesús. Maestro, despierta. Se hunde la barca. Algunas veces nosotros pasamos por situaciones así y pareciera que Dios es indiferente a lo que estamos viviendo. Muchas personas oran, le oran a Dios y le han puesto plazos a Dios y le dicen, Señor, confío en ti, yo espero que en un mes esta situación se va a solucionar. Y pasa el mes y no hubo contestación. Y pasa las semanas. Personas que han estado pidiendo por alguna situación en específico, un problema. Y el maestro sigue durmiendo. ¿Comprendes por qué los discípulos les decías, despiértate, Señor? Despiértate. Porque para ellos su problema los rebasaba. Su problema era muy grande, como cualquier problema que pudiéramos estar pasando. Aquí hay una expresión que dice, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En este caso, amados, el Señor puso a prueba la fe de ellos. Esta expresión, aunque pareciera genuina, que se la pudiéramos decir a Dios en un momento así, tiene una raíz, tiene un trasfondo. ¿Por qué los discípulos ocuparon esta expresión? Recordemos, amados, que dentro de esa barca había por lo menos 4 pescadores experimentados, que conocían perfectamente desde su juventud el mar de Galilea y conocían las tormentas que ahí se generaban. Muchos le dicen también como el lago, como un lago. Así que no eran personas que nunca se habían metido a una barca. Conocían ese mar, en qué lugar podían navegar con mayor facilidad, en qué lugar se podría luchar más. ¿Por qué si sabían? ¿Por qué le reclamaron hacia Jesús? Así que, amados, Dios nos prueba en las áreas cotidianas de nuestra vida. Dios pone tormentas, tempestades en áreas en las cuales creemos que dominamos el asunto. Y Dios lo hace así para probar, para confrontar nuestra fe y para ver qué sale de nuestros labios ante una situación difícil.
Pedro era de un carácter enérgico, al igual que Juan, el discípulo amado, aquel que dijo Jesús es amor. También era el que dijo, Señor, pide que descienda fuego sobre estas personas. Y Jesús dijo, no he venido a condenar al mundo, sino que sea salvo. ¿Qué te quiero dar a entender? Había personas con un carácter explosivo. Y al ver al maestro dormir, creo que cualquiera le hubiera dicho, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué ahorita en este momento nos dejas? Ocupo de repeticiones para que vaya quedando claro cada expresión, amado, de lo que ellos vivieron. Vamos a entender con otro pasaje la expresión maestro. ¿No tienes cuidado de que perecemos? Siguiente diapositiva. Si recordamos, amados, si recordamos, si hemos leído Éxodo, cuando el pueblo había salido, cuando el pueblo había salido de Egipto, ellos habían visto grandes maravillas. ¿Recuerdan las plagas? El sol que se había vuelto en oscuridad, se había oscurecido todo, había tinieblas, el agua se convirtió en sangre, salieron con portentosos milagros. ¿Estamos de acuerdo? Las plagas. Dios les dio grande liberación al al sacarlos de Egipto. Así que el pueblo ahora estaba de camino al Mar Rojo. Y dice Éxodo 13:21, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Aún en medio de ese momento hostil, ¿verdad?, donde venía el ejército de Faraón atrás, Dios les guiaba con una columna, era su fortaleza, era su guianza. Así que el pueblo no estaba solo. Dice el 14:10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Estaban en una situación difícil, donde venía el ejército de Faraón y estaba el mar. Ubícate en ese contexto, cuando tus problemas pareciera que no tienen salida, cuando tus problemas te han rodeado, te han cercado. Dice el 14:10 nuevamente, temieron en gran manera y clamaron a Jehová. En una situación así, cualquiera se imagina que ese clamor sería, Señor, ayúdanos. Ese clamor sería, ayúdanos, Jesús, ayúdanos, Padre. ¿Qué hacemos? Porque el enemigo echa. Y dice, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto. ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? ¿Ahora comprendes de dónde viene esa exclamación? Maestro, sálvanos que perecemos. Cuando estamos en un momento difícil, amado, lo primero a quien le echamos la culpa es a Dios. ¿Por qué Jehová nos tiene en esta situación? ¿Por qué nos ha puesto en este problema que estoy lidiando en casa? Y posteriormente, la queja sale hacia, es que los hermanos o el hermano,
Es que el hermano, si tuviera amor o si el hermano fuera atento, por eso dice ahí, y le dijeron a Moisés, más fácil es ver a un hombre y reclamarle, ver a la persona que tienes junto y decirle, oye, ¿por qué eres así? ¿Por qué generas problemas? Lo natural, el instinto del hombre es voltear a ver al que está al lado, echarle la culpa a Dios. Por eso dice el 14:20, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Hasta aquí, amado. Cuando hemos estado en una situación muy complicada, Dios a veces no nos permite ver todo lo que nos acecha. Dice ahí que iba una nube que no les permitía verse. También los protegía, la nube les daba dirección. Aun cuando tú creas que Dios no está en tu vida, Dios va dando está en esa columna, guiándote. Les iba diciendo por dónde avanzar. Y también iba esa columna de fuego para que el enemigo no pudiera atacarlos. Los cuidaba, los guiaba, los protegía. Y donde pareciera que no hay camino, en ese momento Dios le dice a Moisés, abre un camino en el mar. Ellos pudieron percibir el milagro de Dios. Se abrió el mar. Cuando has estado en momentos complicados, Dios ha abierto una brecha. Has caminado en seco. Has visto la magnificencia, el poder de Dios. ¿Y qué salió del pueblo? Oye, Moisés, ¿por qué nos has traído aquí? Mejor nos fuera haber muerto allá en Egipto y servir a los egipcios. Yo creo que el camino del cristianismo no es para mí. Mejor me regreso. Ahora que estoy buscando a Dios, surgen los problemas. Ahora tengo problemas con el vecino, ahora con mi esposo, ahora con mi mujer, ahora con mis hijos. Ahora esta enfermedad. Siguiente diapositiva. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Después de este milagro, amado, Dios abrió brecha donde no había, caminaron en seco. Después de haber percibido un grande milagro en su vida, y yo te aseguro, amado, que aunque alguno de ustedes no sea cristiano, con todo respeto, has percibido la mano de Dios en tu vida, en algún momento que le hayas clamado. Posteriormente a esto, salieron del último hombre que salió del mar, que pisó tierra firme. María empezó a danzar, a cantar, y fue donde nace el cántico que echó los carros de Faraón al mar. Hay una alabanza. Entonces hay un avivamiento de alabanza. Cuando hay algo muy portentoso en tu vida y que puedes ver que Dios lo hizo, hay una gratitud natural. Gracias, Señor, porque me ayudaste. Gracias porque cuidaste a mi hijo. Gracias porque guardaste a mi esposa que salió fueras. Hay una gratitud del corazón, una adoración en reconocer quién es Él. Y el pueblo lo estaba viviendo. Estaban viviendo ese momento tan glorioso. Dice Éxodo 15:20, y María, la profetisa, hermana de Aarón,
tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Qué grande momento, ¿verdad? Qué grande momento es cuando Dios contesta una oración. Cuando estás en una dificultad económica, que sientes que ya no hay para dónde ir, y le clamas a Dios y sale un cántico nuevo, una adoración natural. Gracias, bendito seas, Señor, porque sé que existes, porque sé que escuchas la oración, Señor, porque sé que no me dejaste. Y a continuación, 3 días después de esto, amado, llegó el pueblo a las aguas de Mara y se quejaron. Y se quejaron. Vemos un corazón, amado, de continuo al mal. Vemos un corazón que aun cuando ha visto en su vida muchos milagros, muchas cosas, siempre es de continuo a la queja, a la murmuración. ¿Y ahora qué beberemos? ¿Y ahora cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esta situación? Y dice, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. ¿Quién era el que los había libertado? ¿El hombre? ¿El hombre? ¿El hombre es el que lo libertó? Es Dios. Es Dios haciendo esos milagros. Pero como ellos ya empezaban a entender que cada vez que se quejaban, Dios tomaba medidas, entonces lo más fácil es echarle a la persona que tenía junto: por tu culpa estamos así. Es que si no fuera por tu mala administración, por la vida como la llevas, por tus decisiones, estaríamos mejor. Tendemos a ver al hombre inmediatamente. Y dice el 25, y Moisés clamó a Jehová. Y Moisés clamó a Jehová. Aquí también hay una enseñanza muy importante, amados, para la iglesia. Moisés, aún con todos esos reproches, esas murmuraciones en su contra, él simplemente era el siervo de Dios. Simplemente era siervo. ¿En qué sentido? Era un instrumento de lo que Dios iba a hacer para meterlos a la tierra prometida. Él, todo lo que le llegaba, todo lo que escuchaba, iba hacia Dios. ¿Ves una madurez en el carácter de Moisés, hermano? Que no salía una queja: oye, Señor, el pueblo que tengo aquí, la iglesia que dirigimos, es muy quejosa, conflictos. Siempre está hablando que los hermanos, que ellos. Moisés clamó a Jehová. Vemos un compañerismo, hermanos, de Dios con Moisés. Así que todo lo que le acontecía iba hacia Dios. No era que entrara en una confrontación con las personas y les reclamara. Aun cuando María y Aarón se quejaron, solamente por Dios, por Moisés ha hablado Dios, y entonces Jehová toma cartas en el asunto y le manda una lepra a María. Castigó su murmuración. Amados, ubiquémonos en las situaciones. Aún con todo eso, amado, el pueblo caminó seguro. Aún cuando vio Dios el corazón de ellos, Dios nos sigue ayudando, amado. Hay cosas que Dios no nos muestra de cómo el enemigo nos acecha, porque desmayaríamos. Por eso ellos no podían ver cuando iba la columna, no podían ver lo que les acechaba al ejército de Faraón con sus armas,
con sus espadas, sus lanzas. Hay momentos donde Dios no te permite ver en sí todo lo que hay atrás, amado, porque iba a fallecer, iba tu corazón, iba a tener incredulidad. Si Él sabe que aún en las situaciones difíciles tendemos al desánimo, a dejar de seguirlo, a dejar de confiar. Así que Dios, amado, en tu problema, en el que tú estés pasando, va a abrir un camino seguro, va a hacer maravillas. Se ocupa de la fe, de la confianza. El pueblo ya había percibido todos los milagros y aún se quejaba y murmuraba. Tú podrías decir, qué pueblo tan difícil, qué pueblo tan duro. Imagínate la situación que tú hayas pasado, si es que tú has reaccionado así o si es que hemos reaccionado así en algún momento. ¿Quieres saber algo? A Dios le duele en su alma la incredulidad, le hiere, porque mostrándote cosas, siendo bueno en tu vida, respondiendo oraciones, tú sigues en una postura. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Por qué pasa esto en mi vida? ¿Por qué permites en mí esto, Señor? ¿Por qué vemos a otra persona que está tan bien? Pareciera que los de Egipto viven bien, tienen una economía estable, los de Egipto no se enferman, los de Egipto tienen una casa bien. Amado, viven en esclavitud. Si Dios ha fijado los ojos en ti, es porque va a ser una grande obra. Dejemos de estar viendo a los demás. Amén. Ahora entendemos, amado. Ahora entendemos por qué sale esa expresión de maestro. ¿No tienes cuidado de que perecemos? Porque los discípulos ciertamente no confiaban totalmente en Dios. Les hago otra pregunta, ¿existe algún paralelo en la Escritura acerca de la embarcación? ¿Puedes quitar tantito la diapositiva, Adán? ¿Existe algún paralelo en el Antiguo Testamento donde haya algo similar a lo que pasaron los discípulos? ¿Algún paralelo que se pueda tomar literalmente? Aquellos estudiosos de la Biblia, échenle memoria. ¿Perdón? Jonás. Vamos a leer Jonás. Hay otra diapositiva acerca de... Bien, el tema es en sí el pasaje de Jonás, el paralelo acerca de Jesús en la barca. Bien, dice, acompáñame, si gustas en tu Biblia, está la diapositiva. Acompáñame en tu Biblia. Jonás 1:1. Amén. Y dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, en aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aquí vemos que Jonás quería huir de un problema, amado. Ese es otro punto que es importante que presten atención. Cuando Dios nos pone en una situación difícil, muchas personas agarran la tangente. Yo me salgo en esta parte. Yo ya no quiero nada. Así que vemos, amado, que muchas personas
Muchos hermanos limitan a Dios porque vemos a Jonás que decía, me voy a ir a Tarsis. Según los comentarios, esta ciudad estaba por España, podía viajar todo el Mediterráneo y algo lejos donde no estaba todavía conocido el nombre de Jehová. Pues me voy a tal ciudad, allá total no me conocen, o me voy a este lugar. Yo no tengo por qué estar lidiando con estas situaciones. Puedo salir huyendo, me divorcio, corro a esta persona. El hecho es salirse del problema. Jonás tenía una mente limitada, amado. En su concepción de Dios, pensaba que Jehová nada más estaba ahí en el pueblo de Israel. Y decía, voy a huir, pagó su pasaje, yo salgo de aquí. Más años, que pasen los años, busco a Jehová, me convierto o afronto el problema que Él me está pidiendo. Por el momento, no quiero saber de esta situación. Dios pone las circunstancias en tu vida, los problemas, en tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Y las expresiones muchas veces, pues allá que Dios lo ayude, ¿no? Que le haga como pueda. Yo me rindo. Ese hermano es difícil, pues hasta aquí. En el trabajo hay muchos problemas porque me juzgan, porque soy cristiano. En casa hay muchos problemas por el nombre de Dios. Y Jonás, dice aquí, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Aquí metemos una pequeña cápsula. Jonás no quería ir a predicar a Nínive. ¿Por qué? Porque los ninivitas era un pueblo muy sanguinario. Regularmente los saqueaban, les quitaban las cosas a los israelitas. Entonces Jonás era un hombre muy nacionalista, muy celoso de Jehová, y él decía, yo no voy a ir para allá. Aquí, amado, vemos la semilla del fariseísmo. Por eso Jonás fue el primer profeta, profeta en irle a predicarle a los gentiles. Aprende de esto, hermano. En medio de las circunstancias donde estés en tu trabajo, en una situación hostil, predica la palabra. Si tu esposo no es cristiano, predícale. Si tu esposa no es cristiano, predícale. Estás llamado aún a enfrentar los problemas de frente. Y cuando no lo hace el ser humano, se acarrea problemas para con Dios. Vemos esa cobardía. Es que ya conozco a la persona como es, ya mejor no le predico. No hace caso. Es Dios, amado, el que te ha enviado a hacer esa obra. Es Dios. ¿Tú qué sabes cómo van a responder? Mucha gente se hace ideas de lo que piensa el otro, de lo que siente, y si me dice, le contesto, y está en ese ciclo, está ciclada su mente, siempre batallando en lo que te va a contestar, y cuando vas a verlo te contesta de otra forma. Así que si Dios nos envía, hermano, a predicarle a las personas, debemos de hacerlo, aún con sus problemas, aún con sus dificultades. Y ya tú ubícate en la situación donde estés. Es que no le hablo a mi jefe porque es de un carácter difícil, me puede correr. Pues sábete, amado, que de algún otro lado vendrá la liberación de Dios. Si tú pasas indiferente por ese lugar, Dios ocupará a otra persona y se glorificará a Dios en otra persona. Y lo digo con respeto, mejor que tú. Por cuanto tú fuiste cobarde, por cuanto no quisiste hablar la palabra de Dios. ¿Verdad? Así le decía la reina Esther. La reina Esther no quería presentarse delante del rey y le decía a Mardoqueo, pues de algún otro lado vendrá salvación de parte de Jehová. Pero sábete que el día de mañana tú y nosotros
vamos a perecer. Así que las consecuencias, amado, van a estar ahí. No huyamos de las situaciones. Enfrentémosla. Enfrentemos cada situación en la que Dios nos pone. Porque el hombre, en su carácter, Jonás, era un hombre enérgico, de poca paciencia. Lo irritaban tantito y ya no quería nada. ¿Por qué voy a estar lidiando con los ninivitas? ¿Por qué he de estar conviviendo con esta persona que es difícil? Amado, porque Dios te ha enviado, porque Dios te ha puesto ahí en ese lugar. Dice en el 4, Jonás 1:4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Aquí está el paralelo de Marcos, de la lectura de la barca. Es lo mismo, amado. Y vemos, ¿quién hizo levantar este viento en este relato? Jehová. Y ahorita entenderás que no es que Dios se agrade en andar castigando a las personas. Entonces Dios se agrada en estar castigando, mandar enfermedades, mandar problemas. Dios siempre tiene un propósito con todo lo